Muy buena licenciada, mi nombre es Carlos Alejandro Pérez Cerrato, soy del campus Choluteca, mi número de cuenta es 2017-1011-0159. El día de hoy estoy para explicar de acuerdo a la tarea asignada sobre distintos conceptos, ¿verdad? Todo siempre dentro del ámbito del derecho romano y pues siempre sobre la sociedad antigua romana. Sabemos la importancia de todos ellos y estaré a continuación explicando cada uno. Con el número uno comenzamos con Ordo Ludicium Privatorum, que ese término se refiere al orden de los juicios privados en el derecho romano. Establece reglas y procedimientos bajo los cuales los ciudadanos podían resolver sus disputas entre sí, es decir, sin la intervención directa de los magistrados. Siempre fue fundamental en la organización legal romana, asegurando un proceso justo para resolver todos los conflictos civiles y comerciales que existían dentro de esa sociedad. En el concepto número 2 tenemos a Pinores Capio, que se refiere a un procedimiento mediante el cual un acreedor podía tomar posesión de la propiedad del deudor como garantía de pago. En todo este tipo de situaciones de deuda no pagada, pues se podía capturar físicamente el bien del deudor hasta que la deuda fuera saldada. Este acto pues se garantizaba el cumplimiento de las obligaciones financieras en la sociedad romana, de acuerdo a su tiempo, ¿verdad? Como fue garantizado para, en todo caso, el prestatario. Y tenemos lo que es Iudex, que era una figura central en el sistema judicial romano, individuos seleccionados para actuar como juez, ¿verdad? Seleccionaba a diferentes individuos como para un caso en particular y podía ser elegido por las partes en el conflicto o designado como por un magistrado también podría ser. El Iudex escuchaba los argumentos, ¿verdad? Evaluaba la evidencia y las sentencias de acuerdo a las leyes y las costumbres que estaban en su momento. Tenemos el árbiter, que significa que es un árbitro designado por las partes en conflicto para resolver la disputa fuera del sistema judicial formal. Aunque no tenía el mismo estatus, ¿verdad?, que el iudex, su decisión era generalmente vinculante si las partes habían acordado someterse a una autoridad. Tenemos a vindex, que era en el contexto romano, era alguien que presentaba como garante o defensor en un proceso judicial. Podía actuar en nombre de esa persona para asegurar el cumplimiento, ¿verdad?, de toda obligación de acuerdo a las costumbres que había y los intereses legales en el litigio. La presencia del Vindex era crucial siempre porque protegía los derechos y la equidad en los procedimientos judiciales. Tenemos el siguiente concepto, que es el legis actio perpignoris capione, que significa que se refiere a una acción legal a través de la captura de una prenda. Era un procedimiento específico en el derecho romano en el que el acreedor podía iniciar acciones legales para tomar una posición física de los bienes del deudor como una garantía por el pago de esa misma deuda. Siempre este método ayudaba a asegurar el cumplimiento para resolver las obligaciones financieras y las disputas de una manera efectiva. Tenemos el injure, que literalmente significa en el derecho. Esta frase fue inicial de un proceso judicial romano donde pues las partes en conflicto presentaban sus reclamos y argumentos ante un magistrado. Es decir que esta etapa era crucial para establecer la base legal del caso y determinar si el asunto podía proceder a una audiencia formal ante un iudex. Tenemos también el siguiente concepto, que es el ius vocacio, que significa que era un procedimiento legal para citar a una persona demandada, es decir, para comparecer ante el magistrado y responder las acusaciones en su contra, ¿verdad? Esta situación en forma de una citación era esencial para la presencia del acusado, para asegurar, ¿verdad?, esa presencia ante el tribunal y garantizar un juicio justo y equitativo. Tenemos el siguiente concepto, que es test stot, esta frase significa ser testigos. Ahora, en esos procedimientos judiciales romanos era la invocación para que los testigos dieran un testimonio bajo un juramento, ¿verdad?, sobre los hechos relevantes para el caso. Esta declaración de los testigos desempeñaba un papel crucial en la determinación de los hechos y en la justicia para un veredicto final. Tenemos vadimonium, que era un compromiso. En este tipo de concepto era pues un tipo de compromiso legal
por una de las partes en el conflicto judicial y para asegurar la comparecencia de la otra parte ante el tribunal en una fecha determinada, y pues el compromiso era una garantía de que la disputa sería resuelta legalmente. Ahora tenemos el siguiente concepto que se llama actio in rem. Este se refiere pues a una acción judicial dirigida contra la cosa misma. Es decir, que en el derecho romano una acción rem era un tipo de reclamación de derechos sobre una propiedad específica o bien determinado. La acción siempre se centraba en el objeto en disputa, ¿verdad? Y no necesariamente en las personas específicas. Tenemos el siguiente que es el actio personam, que es un tipo de acción judicial dirigida siempre contra una persona en particular. Pues con el acción rem, esta acción buscaba reclamar el cumplimiento de una obligación personal o para obtener una compensación por daños causados. En el siguiente concepto tenemos al sensu contrario. El sensu contrario es una expresión que significa en sentido contrario. En el contexto del derecho romano, siempre se utilizaba para referirse a la interpretación de un texto legal considerando su sentido opuesto o inverso. Era una táctica interpretativa utilizada siempre para aclarar la intención de las leyes y las normas establecidas. Tenemos el siguiente concepto que se llama indefensus. Este significa pues sin defensa. En el texto judicial romano pues era una persona que se enfrentaba a un proceso legal sin asistencia legal, es decir, sin un abogado, ¿verdad? O un tipo de defensa adecuada. Este tipo de condición del indefensus podía afectar siempre negativamente la capacidad, ¿verdad?, de la persona en el caso que se quería pues enfrentar solo, ¿verdad?, ante el tribunal. Tenemos el siguiente concepto que es jurare rem sibi non licere, que significa jurar que una cosa no está clara por uno mismo. Es decir, que era un juramento utilizado en ciertos tipos de procedimientos judiciales, siempre en el ámbito romano, para afirmar que un individuo no tenía conocimiento claro o suficiente de un asunto específico, ¿verdad? Hablando de temas específicos, pues no entendía este tipo de conceptos, ¿verdad? O de lo que se estaba refiriendo exactamente. Y este tipo de juramento ayudaba siempre a esclarecer la veracidad de las afirmaciones hechas durante un proceso judicial. Tenemos el siguiente que es el cognitor, que era un representante legal, ¿verdad?, designado para actuar en nombre de una persona que no podía estar presente físicamente en un proceso judicial. Este tipo de persona, o sea, el cognitor, representaba los intereses legales del cliente, que sus derechos fueran defendidos adecuadamente ante el tribunal sin presencia física del cliente. Ahora tenemos el procurador, que significa pues es similar al cognitor, porque el procurador era un representante legal para manejar asuntos legales judiciales en nombre de otra persona, similar. Tenía una autoridad para tomar decisiones legales en nombre de su cliente y asegurarse que se cumplieran las obligaciones legales correspondientes. Tenemos el siguiente concepto que es ludicia privata, que significa eran los juicios privados para los individuos sin la intervención de un magistrado. Estos juicios se basaban siempre en acuerdos y contratos privados entre las partes involucradas y seguían procedimientos establecidos por el derecho de las disputas de los civiles y siempre los comerciales, ¿verdad? Entonces tenemos el siguiente concepto que es ludicia pública. Este eran los juicios públicos que involucraban pues la intervención directa de un magistrado en un magistrado romano, y siempre estos juicios se llevaban a cabo en nombre del Estado romano y los asuntos de interés público, ¿verdad?, incluyendo delitos graves y disputas, ¿verdad?, que afectaban pues la comunidad en general. Tenemos el siguiente concepto que es si paret condena, si non paret absolve, que es una frase que significa si se presenta condena, si no se presenta absuelve. Es decir, que refleja la regla en el derecho romano según la cual el demandado pues se presentaba y era encontrado culpable, debía ser condenado, ¿verdad? Ahora, en caso de que el demandado que no se presentara, se consideraba que no había pruebas suficientes para probar la culpabilidad y por lo tanto debería ser absuelto. Bueno, estas serían todas las explicaciones de cada uno de los conceptos en general, ¿verdad? Cada uno pues con su significado y con su traducción al mismo tiempo. Es un placer, muchas gracias.